Eh, Hoy día vamos a hacer un resumen de estas 7 iglesias y finalmente una conclusión y en la conclusión una reflexión de las 7 iglesias. Como dije, no es un tema agotado, todo lo contrario. ¿Mm? Bueno, vamos inmediatamente. Miren, fíjense acá, hay una relación o hay una conexión estrecha, hay una conexión directa en cada una de estas 7 iglesias entre la presentación, el problema de la iglesia y el galardón, el premio. Hay una relación estrecha. Eh, y ustedes ya saben que la presentación, ¿cierto? Es el carácter, es la identidad del Señor. Él se está presentando con un aspecto de su carácter, un aspecto de su naturaleza, un aspecto de su personalidad. Y ese carácter, esa personalidad, en esta presentación y en todas las presentaciones de la iglesia hay un fuerte vínculo entre el problema de la iglesia y finalmente el premio, la promesa a los vencedores. ¿Mm? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Cada una de las iglesias es corto, no se preocupen. Es, es relativamente corto cada uno de estos temas. Y el tiempo nos va a dar perfectamente para que podamos analizarlos. ¿Mm? Entonces, vamos a ir a la primera iglesia. Fíjense acá ustedes, eh, con la iglesia de Éfeso. ¿Mm? Vamos a hablar entonces en grandes rasgos de estas 3 cosas, de estos 3 elementos, el carácter o la presentación, recuerdo, y que está y que es el carácter y la naturaleza del Señor, de Jesucristo, el problema de la iglesia, qué es lo que está pasando con esta iglesia y qué es lo que Dios quiere también resolver, qué es lo que Dios quiere que es arreglar en cada una de estas iglesias, porque cada una de las iglesias tiene un problema, unos más, otros menos, pero cada una tiene recuerden ustedes, hay un reproche, ¿cierto? Una reprensión, algo negativo, y que ese es el problema de la iglesia. Y el premio a los vencedores, la promesa, ¿verdad? Está, como te digo, íntimamente ligada, vinculada con esta naturaleza, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Mm? El problema de esta iglesia es que abandonaron su primer amor o el primer amor por Cristo, por el Señor. Ellos abandonaron, dejaron el primer amor. Este es el problema. ¿Mm? Y el premio o la promesa para esta iglesia dice que al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, para entender un poquito el contexto, ¿cierto? Voy a recordarle a ustedes el significado de las 7 estrellas. Son los 7 líderes, son los líderes o los 7 ángeles o los pastores o los líderes que ministran cada una de las iglesias, ¿verdad? Y que representan ellos, cada líder, cada ángel o cada pastor o cada anciano que está liderando esa iglesia, re- eh, representa toda la congregación. Él es el representante, ¿verdad? Ante el Señor, el que tiene que dar cuenta, dice también la Biblia, ante el Señor por cada uno de sus ovejas. ¿Mm? Entonces, esas son las 7 estrellas. Los 7 candeleros de oro son las iglesias, ¿cierto? Los 7 candeleros, cada una de las iglesias, ¿verdad? Y el Señor moviéndose en medio de su pueblo, en medio de sus iglesias. Siempre esto va ligado cuando tú escuches o leas los 7 candeleros de oro y el Señor moviéndose, el Señor presente en medio de esa congregación, de ese pueblo. En este caso, Él está presente acá en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso.
como en todas las iglesias. Y el premio o la promesa era comer del árbol de la vida. Comer del árbol de la vida es tener una identidad, es tener comunión, una participación en común con Cristo. ¿Mm? Entonces, con esos tres aspectos, con esas tres consideraciones, ¿verdad? Vamos a hacer entonces la conexión, el nexo de la relación que hay entre el carácter, ¿verdad? El premio y en base al problema que tiene esta iglesia. Aquí está todo escrito. Cristo está presente en medio de su pueblo, derramando su amor en el corazón de su iglesia. Y espera lo mismo de su iglesia, que le corresponda con el mismo amor hacia él, siempre, siempre. Ahora, el que se mantenga fiel a este amor hasta el final, amando al Señor sin condición como Cristo le ama, será un vencedor. Y tendrá derecho a comer del árbol de la vida. ¿Quién es Cristo mismo? Llegará a ser uno con Dios. Tendrá la seguridad y el deleite de amar y ser amado eternamente por Dios y por Cristo. Entonces, esta es la conexión. Este es el nexo, te fijas, entre el carácter y la naturaleza del Señor y el galardón en relación al problema que tenía esta iglesia. Vamos a avanzar a la segunda iglesia. La segunda iglesia. La segunda iglesia es Mirna. En Mirna, en la presentación del Señor, ¿verdad? Él se presenta como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Esta es su naturaleza, ese es su carácter, esa es su personalidad, el primero y el último. Y el problema de esta iglesia, no hay. Esta, junto con Filadelfia, no tenía ningún reproche el Señor. Aquí hay una buena señal. Cuando no hay reproches es una buena señal de que las cosas están bien. Ahora, el único problema de esta iglesia era que estaba sufriendo persecución. Muchos serán mártires, muchos morirán, pero ellos lo estaban soportando fielmente. Acá, en base y debido a esa persecución, no hay renuncia en esta iglesia. Nadie estaba renegando de Dios. Todos estaban soportando el sufrimiento de la persecución. Por lo tanto, no hay, como te digo, eso no es un problema. Estaba bien mirado por el Señor, una iglesia que Dios estaba amando, una iglesia que Cristo estaba guardando también. Entonces, el premio para ellos, ¿cierto? Que no sufrirán daño alguno de la segunda muerte. Entonces, fíjense, aquí está como más simple, más fácil entender la conexión entre el carácter, la naturaleza de Cristo, ¿verdad? En su presentación, con el premio que le va a dar a ellos. Y aquí le dice, y aquí está diciendo, aquí está el resumen de esta vinculación. El que es primero y último, ¿verdad? Que es el Señor, y que murió y que volvió a vivir, es el eterno, porque Él es la resurrección y la vida. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que es fiel hasta la muerte, será vencedor. Vivirá, nunca morirá. Solo tendrá una muerte, la muerte, solo tendrá una muerte, la muerte natural. Y resucitará en el arrebatamiento, ¿verdad? Si es que murió antes del arrebatamiento, no pasará por el juicio final, no habrá condenación para él, disfrutará de la vida eterna. Entonces, ahí está la conexión, que es mucho, como te digo, más simple de entender, de visualizar, porque esta iglesia, como te digo, todos estaban esperando probablemente la muerte. Pero aquí es donde el Señor se presenta como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir y que no sufrirán daño en la segunda muerte. La segunda muerte está dada allí en el juicio final. El juicio final es la segunda muerte cuando toda la humanidad tenga que pasar por el juicio final y, ¿cierto? Y no son hallados en el libro de la vida, entonces serán echados al lago de fuego, a la muerte eterna. Esa es la segunda muerte. Y esta iglesia
no va a pasar esa segunda muerte porque no va a sufrir segunda muerte, solo una muerte natural, la primera. La muerte que todos moriremos en algún momento, ellos también. Y ellos probablemente iban a morir antes por causa de la persecución y por causa del martirio que estaban viviendo. Esa es la conexión para esta iglesia entre la presentación y el premio o la promesa. Vamos entonces a la tercera iglesia, la relación a la iglesia de Pérgamo, la relación entre la presentación, el problema y el galardón. Aquí el Señor se presenta, ¿verdad? Y que es su carácter, ¿verdad? Su naturaleza. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El premio para esta iglesia o la promesa dice, que le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. ¿Mm? ¿Cuál era el problema de esta iglesia? El problema de esta iglesia es que ellos estaban tolerando doctrinas falsas o doctrinas de demonios, las doctrinas de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Quiero hacer un repaso a esas doctrinas. La doctrina de Balaam, ¿cierto?, era poner tropiezos para hacer caer a los fieles, provocar la ira de Dios, de tal manera, ¿cierto?, que ellos blasfemaran de su santidad y de su naturaleza, la naturaleza de Dios. Esa es la doctrina de Balaam, poner tropiezos para hacer caer y tropezar a los fieles, para provocar a Dios y blasfemar su santidad y su naturaleza. La doctrina de los nicolaitas, ¿verdad?, es cuya origen significa conquista del pueblo, o de Dikeo Laos, el griego, conquista del pueblo. Eran los, los dominadores del pueblo, los que querían gobernar la iglesia, que querían superioridad para influenciar sobre ellos para sus propósitos. Esta es la doctrina de los nicolaitas, que querían poder sobre la gente. Ahora, la espada de dos filos, para poder, creo estoy leyendo o entendiendo un poco los términos para poder conectar esto entre la presentación, que es el carácter de Cristo, y el premio. La espada de dos filos, todos sabemos que es la palabra de Dios, que es Cristo, ¿cierto? Ahora, esta espada de dos filos tiene dos aspectos o tiene dos objetivos. Uno es, ¿cierto?, que la palabra parte y que la palabra separa. Una parte de esta, de esta espada de dos filos, una parte, un aspecto que parte, separa, que corta. Y otra parte o el otro filo de la palabra es la que juzga, la que hace juicio o justicia. Luego vamos a conectar todos estos términos. El maná escondido, el maná escondido es Cristo, el Cristo revelado, el Cristo que está allí en el arca del pacto, el Cristo que está en la intimidad. Es la comida íntima también para los cristianos, para los que entren, están en el lugar santísimo, recuerden eso, en el arca del pacto, el maná escondido. Y la piedrecita blanca dice relación con la justicia imputada de Cristo a cada uno de los creyentes. Es esa justicia de Cristo que nos transfiere a nosotros. Entonces, la justicia, nosotros somos llamados justos, o somos llamados a la justificación por esta justicia. Entonces esta piedrecita blanca está tipificando y representa esta justicia, la justicia de Cristo que nos es transferida a nosotros mediante Cristo. Bueno, entonces habiendo hablado un poquito de los términos, vamos a hacer ahora la conexión entre el carácter y la promesa. La relación Cristo como la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la espada de dos filos y el maná escondido, es verdadera doctrina y única comida que todos debemos tolerar y comer. Recuerden que esta iglesia estaba siempre tolerando doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Ahora, al vencedor o el vencedor que está ahora ya comiendo del maná escondido, no participa de falsas doctrinas porque tiene discernimiento de lo verdadero, la palabra pura, sin levadura, la sana doctrina. Recibe una piedrecita blanca, es justificado
apto, calificado para ser puesto legalmente en la posición correcta como hijo heredero del reino de Dios. Está en paz con Dios, reconciliado, se le da un nombre nuevo relacionado con la justicia de Cristo, ¿verdad? Que puede ser un nombre nuevo, dice, pero ese nombre nuevo es un nombre de Cristo, no es un nombre nuestro, es el nombre del Señor y que está relacionado, como te dije, con la justicia. Ahora, esta justicia, ¿verdad? Nosotros ya somos justificados. La palabra justificación, amados, antes de explicar esto, la palabra justificación significa es ser colocado legalmente por Dios en la posición correcta. Es decir, que mediante la justificación Dios nos recupera y nos coloca nuevamente como hijos delante de Él, como hijos de Dios. ¿Mm? Eso significa la palabra justificación. Entonces, al esta piedrecita, ¿verdad? Puesta en nosotros con un nombre nuevo, no es nuestro, sino el nombre del que es justo, de la verdadera justicia, Cristo. Entonces, dice que un nombre nuevo que ninguno conoce, solo el que la recibe. Pero ese nombre, como te digo, está relacionado con el Señor, con el que es justo. Tal vez sean, por ejemplo, verdadero. Hola verdadero, te digan a ti. O digno, hola digno, ¿cómo estás? Justo, admirable. Dios te bendiga, admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Emanuel. Es decir, todos los nombres de Cristo, todos los títulos de Cristo van a ser transferidos o están relacionados con este nombre nuevo en esta piedrecita. ¿Mm? Esta es la relación. Ahora, no quiero pasar por alto el maná escondido, quiero detenerme un poquito ahí para que podamos sacar más, extraer un poco más respecto del maná escondido. Dice que se le dará a comer del maná escondido. Todos sabemos que hay un maná público. ¿Mm? Ese maná público es lo que comió Israel en el desierto por 40 años. Todos comieron. ¿Mm? Allí no había ningún esfuerzo por esa comida. Ellos la recibían. Ellos, el maná caía del cielo. Y esa comida la comían todos. Dentro del grupo de los israelitas también iban extranjeros, gentiles, que también comían el maná. Ese maná público, queridos, como te digo, no había ningún esfuerzo, no había nada nuevo que hacer. Todos lo comían, todos podían participar de esa comida, ¿ya? A diferencia, a diferencia del maná escondido. Pero quiero detener un poquito más y explicar un poquito más en este maná público. ¿Mm? Porque ellos no necesitaban orar para comer. Ellos no necesitaban tener algún tipo de conocimiento especial para recibir ese maná público. Todo lo podían coger, todo lo podían tomar. Simplemente había que salir, ¿verdad?, al desierto en las mañanas y tomar el pan, tomar ese maná y comerlo. ¿Mm? Eh, Ahora, espiritualmente o teológicamente o psicológicamente, ese maná público, amados hermanos, es el maná que todo el mundo puede comer hoy día. ¿Mm? La religión te puede dar maná. La religión puede hablarte de Cristo. Y, 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 y ese maná lo pueden comer cualquier persona. Lo puede comer un político, lo puede comer un profesional, lo puede comer un artista, lo puede comer eh, una persona de la calle. Todos pueden comer ese maná, y ese maná público que está en las redes sociales, que está en los sermones, en las congregaciones, en los días sábados, los días domingos, cualquier persona puede comer ese maná público. ¿Mm? Yo me digo que todos lo pueden comer, incluso estudiando la Biblia. ¿Mm? Cualquiera puede leer la Biblia en un instituto teológico, en las redes sociales, como te dije, en una conversación, un sermón. La gente se sacia
se va a sus casas con el quehacer, se olvida del sermón y vuelve nuevamente la otra semana y busca y vuelve a comer nuevamente el pan, el maná público. ¿Ah? Como te digo, no hay ningún esfuerzo en el comer maná público, todos lo pueden comer. Pero el maná escondido está escondido. Su palabra lo dice. Y si está escondido hay que buscarlo. ¿Mm? Si está escondido, no está a la vista de todos, no está asequible para todos. Es decir, es una propuesta para todos, pero hay que buscarlo. El maná escondido, queridos, se busca, se llama, se anhela, se pide. Dame más, Señor. Quiero más. Quiero más de tu espíritu. Quiero más de tu presencia. Quiero más de tu comida. ¿Ah? Quiero tu presencia, quiero tu espíritu, quiero tu palabra, Señor. Quiero más de ti, Señor. ¿Mm? Por lo tanto, este maná escondido, queridos hermanos, se recibe por intimidad, se recibe por comunión, por la comunión, se recibe por revelación. El maná escondido es el Cristo revelado. ¿Mm? Maná escondido no está en el atrio, no está en el patio del tabernáculo, tampoco está fuera del atrio, tampoco está en el lugar santo. El maná escondido no está en el lugar santo, por lo tanto no está en la mente de las personas o del que está entregando el mensaje. No está en el pensamiento, no está en el sentimiento, en las emociones, no está en la voluntad, no es algo que se pueda, que nosotros producir o que el hombre pueda producir o que el hombre pueda generar. ¿Mm? El maná escondido, queridos amados, está en el lugar santísimo. ¿Mm? Y no solo en el lugar santísimo, sino que aún más está dentro del arca del pacto. Es decir, que para poder llegar a este maná escondido hay que pasar por el atrio, por la puerta del atrio, por la puerta del lugar santo, finalmente por la puerta del lugar santísimo y por la puerta del arca del pacto, del propiciatorio, que es Cristo. Para comer el maná hay que pasar por Cristo, por Cristo. Cristo es el propiciatorio, Cristo es la puerta para entrar a lo más íntimo de esa arca, donde se encuentra el maná escondido. El maná escondido es Cristo, es el Cristo revelado, es el Cristo que dijo el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura, con tal de querer más de Él, de conocerlo y de tenerlo y de amarlo. ¿Mm? Ese es el maná escondido, es decir, el maná escondido es la esencia, es la sustancia, es la vida de Dios, es la gloria de Dios en Cristo. ¿Mm? Es la naturaleza de Dios, es la gracia de Dios, es la vida de Cristo. ¿Mm? Ahora, escuchen esto, el maná escondido, queridos amados, no está tan lejos, no está tan lejos, no está fuera del alcance de todos, está dentro de ti, porque tu espíritu es el lugar santísimo y dentro de ti mora el Señor. Dentro de ti está el maná escondido en tu interior, en tu espíritu. Mm. Queridos, necesitamos comer maná. La única comida que Dios quiere que comamos es el maná escondido. Es el Cristo revelado, es el Cristo que nos sacia verdaderamente, que nos llena. Él es la verdadera doctrina, es la sana doctrina. ¿Mm? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder entender esta palabra. Amén. Esta es la relación de esta presentación de esta iglesia. Vamos a avanzar a la siguiente iglesia. Tiatira. Entonces, siguiendo el mismo formato, ¿cierto? La presentación, como te digo, está muy ligada y estrecha al problema de la iglesia con el premio. ¿Mm? Lo que Dios quiere lograr con ellos. En esta iglesia en Tiatira, vamos a leer primero cómo se presenta el Señor. El Señor se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pies semejantes al bronce bruñido. El premio, el galardón o la promesa para esta iglesia, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esta es la promesa y el carácter, y el problema de esta iglesia es que ellos estaban tolerando la inmoralidad sexual, la idolatría y las prácticas ocultistas, es decir, una iglesia que estaba tolerando las tinieblas. Había mucha tiniebla, había mucha oscuridad en esta iglesia. Toda esta maldad, amados, toda esta corrupción estaba personificado en una mujer. Recuerdan ustedes, Jezabel, quien dice ser profetisa, la que también ha usurpado la autoridad y gobierno de la iglesia. Ahora, esta mujer es un espíritu que se ha transferido de generación en generación, de congregación en congregación. Es un espíritu vivo, real, que está presente en todas las congregaciones, en todas las edades, en todas las iglesias. Y no solamente es una mujer, también puede ser un hombre con este espíritu de Jezabel. Un espíritu que está, como te digo, que genera confusión de gobierno y de autoridad dentro de la iglesia, que manda. Una confusión de discernir la luz de las tinieblas, de discernir lo santo de lo profano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, y aquí está la relación. La relación, vamos a hacer entonces el nexo entre el carácter como el Hijo de Dios, que es el que tiene ojos de llama de fuego y semejante al pie fruñido, ¿verdad? Con el premio, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, el Señor Cristo, quien es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero, quien sabe todo y conoce todo porque tiene ojos como llamas de fuego para escudriñar la mente y el corazón, y a quien Dios le ha dado todo el juicio para castigar duramente a los rebeldes, ¿verdad? Pero a los pocos, es decir, al remanente, a los que estaban siendo fieles, ¿verdad? Los, los que guardan las obras de Dios, los que guardan el amor, no han dejado el primer amor, ellos han mantenido el amor, la fe, el servicio, la paciencia, ellos serán los vencedores y se les dará la misma autoridad de Cristo, quien tiene los pies semejante al bronce bruñido, ¿verdad? Y que eso habla de autoridad, ¿verdad? Para que rijan las naciones con vara de hierro. Quienes las quebrarán, dice, como vaso de alfarero, porque se le dará la estrella de la mañana. Y esa estrella de la mañana, ¿verdad? Es nuestro Señor, cuya estrella es el Señor. Y el vencedor tendrá el mismo carácter, la misma naturaleza de Cristo para reinar y gobernar. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a entender, amados, esta relación íntima, estrecha entre el carácter y el galardón en base a ese problema. Que Dios nos libre de tener estos problemas a nosotros. Vamos a seguir entonces con la iglesia de Sardis, siguiendo, como te digo, el mismo orden. La relación entre la presentación o el carácter de Cristo y el premio a esta iglesia o los vencedores. En la presentación está diciendo el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recuerden ustedes que los 7 espíritus y las 7 estrellas, ¿verdad? Es la plenitud del Espíritu Santo en Cristo sobre su iglesia. Los 7 espíritus, ¿verdad? Representan al Espíritu Santo en toda su plenitud. Es el Espíritu Santo completo, con todo su potencial, con todo su poder. Y el que tiene los 7 espíritus es el Señor, es Cristo. ¿Ah? Y las 7 estrellas que son, ¿verdad? Los mensajeros, que son los líderes de las iglesias. Entonces, el Señor que tiene todo el poder, tiene toda el conocimiento, el entendimiento y toda la sabiduría, tiene todos los dones, ¿verdad? Él, Él es el que tiene el control de la iglesia. Y el galardón dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida.
confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Okay? Ahora, ¿cuál era el problema de esta iglesia? El problema de esta iglesia es que estaba muerta y los pocos que quedaban estaban agonizando. ¿Mm? Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, los pocos que todavía, esta iglesia estaba muerta espiritualmente, obviamente, ¿Mm? Completa, total. Y las pocas cosas que todavía le quedaban con vida también iban a morir. Las pocas cosas que estaban por morir, te fijas ya, todo iba a morir en esta iglesia. ¿Mm? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, veamos la relación entonces entre esta iglesia, entre el carácter del Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y el galardón, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La promesa del Señor para los pocos que quedan, ¿verdad? Ese remanente agónico, es que vigilen, que oren, que guarden sus vestiduras blancas, que se guarden en santidad hasta que el Señor venga. Ese era el llamado de Dios. Y no los tome por sorpresa la venida de Cristo. Ahora, el mismo Señor que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas es el Señor de la vida. Es el que tiene todo el poder para poner su vida y volver a tomarla. Él los va a resucitar si mueren y si son fieles. ¿Ya? Los vestirá de blanco, confirmará sus nombres en el libro de la vida y los presentará como vivos de entre los muertos ante el Padre y los ángeles. ¿Mm? Entonces, ahí está la relación, la conexión de la presentación con el premio, con el problema que esta iglesia tenía. ¿Mm? Avancemos un poquito más entonces y llegamos a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, amados, la iglesia de Filadelfia, el Señor se presenta, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El premio o la promesa para esta iglesia, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí hay unas tremendas promesas. Ahora, ¿cuál es el problema de esta iglesia? En esta iglesia no hay ningún problema. Aquí hay una buena señal. Aquí hay conexión. ¿Ah? Una iglesia que no tiene problemas es una buena señal. Hay conexión con Dios, hay oración, hay palabra, Dios está hablando, ellos están escuchando y ellos están hablando con Dios. Hay una buena comunicación. ¿Mm? Cuando hay mala comunicación, cuando hay mala señal, hay problemas. Preocupémonos. Pero cuando hay oración, cuando hay comunión con Dios, cuando hay palabra, hay una buena señal. Esta iglesia tiene una buena señal porque no hay problema y porque estaban en comunión con Dios y lo único que ellos reciben son promesas. Porque esta iglesia tenía una buena relación con Dios. Hay una, como te decía, una buena señal. Solo promesas para los que tienen poca fuerza, para los que han guardado la palabra y no han negado su nombre. ¿Mm? Ahora, fíjense las promesas. He puesto abierto una puerta delante de ti. Ellos tenían el corazón abierto de Dios para ellos. Dios les abrió el corazón a esta iglesia. Haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que te he amado. Otra promesa. Serás guardado de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Dios los va a cuidar. Pasarán la prueba, pasarán la gran tribulación, pero Dios los va a guardar. No les va a pasar nada. Retén tu corona. Dios les dio una corona. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Eso tiene que ver con estabilidad, con permanencia. Eso tiene que ver también con ser algo fijo, estable. ¿Mm? Lo vamos a explicar luego. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Allí hay una promesa, el nombre de Dios estará allí. Hay una identidad
también activa, viva, relacionada con el Padre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Lo quiero explicar luego. Y mi nombre nuevo. Entonces, todo esto son promesas, 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 fíjense. Entonces, aquí quiero explicar esta conexión de estas promesas. Porque como te digo acá, solo hay promesas, entonces el carácter y el premio está relacionado con las promesas. Como santo y verdadero, Él es fiel, el Señor, para cumplir las promesas. Él premia, Él galardona, Él cuida, Él provee, Él sostiene, Él sustenta como santo y verdadero. Cumple sus promesas. Y porque Él tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, ¿cierto? Tiene la autoridad, la competencia, porque es soberano, porque es Señor para bendecir, para salvar, para dar el reino, porque es suyo, a los que no niegan su nombre. Ahora, a los vencedores les impregnará un carácter, un sello de identidad, de permanencia y de pertenencia. Eso tiene que ver con la columna, ¿cierto? Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces eso habla de estabilidad, de comunión eterna, de ser parte fundamental del edificio de Dios. El templo de Dios, amados, no son cosas, no es un edificio. El templo de Dios en el cielo es alguien, es Cristo y sus hijos. El templo de Dios somos nosotros como cuerpo de Cristo. Tú eres el templo, yo soy el templo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Entonces eso también habla de identidad, de carácter, de tener una misma naturaleza con el Padre, de ser uno con Dios. El nombre de mi Dios, seremos uno con Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Esto tiene que ver, y esto habla también de la identidad con el reino de Dios. El reino no son cosas, no son casas, no son edificios. El reino, amado, es Cristo y su iglesia. Ese es el reino de Dios. Lo vamos a ver cuando hablemos de la nueva Jerusalén. Escribiré, dice, y mi nombre nuevo. Entonces eso también habla de una identidad con el carácter, con la misma naturaleza, con el mismo carácter de Cristo, porque recuerde usted, amados hermanos, que seremos como Él. Bueno, acá tenemos entonces un resumen de esta iglesia entre la conexión entre el carácter, el premio y las promesas que esta iglesia solamente recibe porque no tiene ningún problema. Vamos a avanzar a la siguiente iglesia para ver la conexión entonces entre la presentación, que es su carácter, y el premio y el problema de esta iglesia. La iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Así se presenta el Señor a esta iglesia, como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. El premio o la promesa para los vencedores de esta iglesia dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema de esta iglesia era la tibieza espiritual. ¿Recuerdan ustedes? Una tibieza, ser tibio es mucho peor que la frialdad. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es mucho peor que la frialdad. O sea, si no vamos a amar a Dios, si no vamos a servir a Dios como Él es digno, mejor ser frío que ser tibio. O sea, esto está diciendo acá. Ahora, veamos el problema de esta iglesia. ¿Por qué eran tibios? ¿Por qué eran tibios? ¿Por qué esta iglesia era tibia? Porque, amados, no entendían nada de Dios. Aunque amaban a Dios,
le servían. Era una iglesia grande que decían ser ricos, ricos en obras, ricos en servicio, ricos en fe incluso, etcétera. Pero no tenían nada de conocimiento de Dios, no conocían realmente a Dios. ¿Mm? No conocían sus caminos, es decir, que no tenían revelación. No conocían sus pensamientos, los pensamientos de Dios, porque podemos conocer los pensamientos de Dios por medio de su palabra, pero ellos no conocían los pensamientos de Dios, porque no tenían una interpretación correcta de la palabra. ¿Mm? No conocían ni interpretaban bien el lenguaje de Dios. Es decir, que lo veían desde lo terrenal y no desde lo celestial. ¿Mm? No tenían una perspectiva de Dios, no tenían la perspectiva de Dios correcta para realizar las obras de Dios. Por lo tanto, amados, no discernir el lenguaje divino en cada aspecto del obrar de Dios era la causa de la tibieza de esta iglesia. Estaban ciegos, desnudos, pobres, miserables y desgraciados o desventurados. Este era el estado de esta iglesia. Entonces, vamos a ver un poquito ahora esa conexión con esta iglesia, con el carácter. Entonces, entendiendo un poco esta conexión, la relación carácter-problema con el galardón. Amado, Dios ha preparado el futuro de la iglesia antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestro futuro, porque nosotros somos la iglesia. Él ha planificado la misión y destino de su iglesia. No hay nada que nosotros podamos crear, inventar o producir. Solo debemos verlo y descubrirlo, alinearnos con ese plan, aceptarlo y tomarlo. Nuestro destino, amados, está escrito. Solo debemos verlo para disfrutarlo. Recuerde que esta iglesia estaba ciega. El que es el amén, quien además es el testigo fiel y verdadero, y que es antes de todas las cosas, Él vino para obedecer y vencer todo obstáculo, toda ceguera, toda fuerza opositora. Y por esa obediencia Dios lo puso sobre todas las cosas y lo sentó en su diestra, en su trono, con toda autoridad, poder y dominio. Y de la misma manera sentará junto a Él y a su Padre a los que vencieren en la intimidad, en la comunión y en la fe de Jesucristo, que es mucho más preciosa que el oro. Eso es, entonces, amado, la relación carácter, el problema de la iglesia y el galardón. Hay un punto acá que quiero también que toquemos de esta iglesia a propósito del lenguaje y de la tibieza espiritual. Miren, todo el lenguaje de las 7 iglesias se centra en aproximadamente estas frases, estas oraciones que está acá. El lenguaje divino, el carácter. El lenguaje divino es el carácter de Cristo. ¿Mm? Son términos que se van repitiendo en estas iglesias. Y no solamente en la iglesia, sino que también en todo el Nuevo Testamento, estos términos que, cierto, hablan de la naturaleza y el carácter del Señor, se repiten. Este es el lenguaje divino, este es el lenguaje del cielo. El amén, por ejemplo, el testigo fiel y verdadero, el santo y verdadero, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero volvió a vivir, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, se pasea en medio de los 7 candeleros, el que tiene la llave de David abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. El que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene pies semejante al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus, los 7 ojos, los 7 cuernos, vestiduras blancas para vestirse, comer del árbol de la vida, la estrella de la mañana, yo he vencido, escribir el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios, mi nombre nuevo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son términos, amados, que hablan de, de un solo propósito, de un solo fin. Son términos que además nosotros tenemos que familiarizarnos. Son términos que además nosotros tenemos que conocer y que hablan de un solo fin, un solo propósito. Y ese fin y ese propósito no es otra cosa que el carácter y la naturaleza de Cristo. Este es el lenguaje celestial.
Este es el lenguaje de Dios. Dios habla, amados hermanos, Dios habla, no habla como nosotros, en primer lugar. Él tiene otro lenguaje. Dios habla hijo. El lenguaje del Padre es su Hijo. Dios habla Cristo. Todo lo que tenemos acá es el Señor, es un aspecto del carácter de Cristo. El lenguaje del cielo es Cristo. El lenguaje de la iglesia debe ser Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hablar. De esto tenemos que conversar. De esto tenemos nosotros, amados hermanos, que aprender. Este es el lenguaje divino. Dios sabe qué es lo que hace Dios para que nosotros podamos entender su lenguaje. Dios utiliza símbolos, utiliza figuras, utiliza alegorías, utiliza parábolas para que nosotros podamos entender esto que estamos acá leyendo o esto que ustedes están escuchando. El lenguaje divino, tenemos que entender el lenguaje divino, tenemos que entender el lenguaje de Dios. No podemos nosotros entender, amado, un Dios tan grande con nuestra mente humana. Necesitamos aprender y conocer el lenguaje divino. Ahora, características que se repiten, como dije, este lenguaje y que Dios quiere que lo consideremos. Ahora, lo que parece repetitivo tal vez para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios es relevante. Necesitamos comprender cómo Dios habla. Necesitamos entender el lenguaje celestial, amados. Dios habla eternidad. Dios habla hijo. Dios no habla cosas temporales. Dios no habla cosas pasajeras. Dios solo habla eternidad porque Dios piensa en eternidad. Dios vive en la eternidad. Dios es eternidad. Y Dios habla hijo. El lenguaje del Padre es su hijo. Todo lo relaciona con su hijo. Todo lo enfoca en su hijo. Todo, amados, todo lo que Dios habla, lo que Dios ve es Cristo. Ahora, respecto al lenguaje divino, el lenguaje del cielo, mira, el apóstol Pablo dice que él subió al cielo, fue llevado al cielo. Dice que no sabe si en el espíritu o en la carne, pero dice que en esa experiencia él oyó palabras inefables en el cielo. Él escuchó el lenguaje del cielo, él escuchó el lenguaje divino. La palabra inefable es que no se puede expresar con palabras humanas. Oyó palabras inefables. La palabra inefable también es inenarrable o inexpresable, impronunciable o indecible. Entonces, todas estas cosas que él vio cuando llegó acá, él quería irse. Quiero estar en el cielo, quiero irme, decía, quiero irme, pero también quiero estar por causa de ustedes. Me quedo acá, dice. Porque todo lo que él vio, amados, en el cielo, en el reino de Dios, lo que escuchó, amado, es sublime, es divino, es demasiado maravilloso. Es demasiado sobrecogedor o que resiste la descripción verbal. Yo estoy leyendo esto que saqué del diccionario. Algo indecible. Y el Espíritu Santo también dice la Biblia que Él gime por nosotros con gemidos indecibles, porque nuestro lenguaje es tan pobre, es tan a veces que ignoramos, que no podemos nosotros conectarnos con Dios con nuestro propio lenguaje, que el Espíritu Santo toma nuestro lenguaje, toma nuestra necesidad, toma nuestra oración y la transforma en el lenguaje divino. Y Él la convierte en el lenguaje del cielo para que el Padre pueda escuchar. Dice que Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos que entender a Dios. Esta iglesia, amados, tenemos que aprender. Era una iglesia tibia porque no entendía el lenguaje del cielo, no entendía el lenguaje de Dios. Era una iglesia tibia. Ahora, Isaías dice esto. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados, lo que existe en el reino de Dios es demasiado grande. Su gloria es demasiado intensa. No es posible expresarlo con nuestro lenguaje. El apóstol Pablo no sabía cómo comunicarlo, cómo expresarlo. Amado, solo se vive el reino de Dios, la presencia de Dios, solo se vive. Si es que podemos vivirla, recuerde usted que el apóstol Juan, cuando vio esa experiencia del cielo, cayó como muerto, cayó como muerto. ¿Ah? Solo lo podemos sentir, amado, y disfrutar. Necesitamos aprender el lenguaje celestial para estar, amado, a la altura de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseñe su palabra. Gloria a Dios. Bueno, hemos terminado, queridos, esta exposición, ¿verdad? O esta comparación, esta relación de entre el carácter del Señor, ¿verdad? Con el premio, la promesa a los vencedores en relación al problema. Espero que hayamos entendido. ¿Eh? Y ahora quiero hacer ya la conclusión y finalmente una reflexión de lo que hemos estudiado. Como te dije, no es un tema, la iglesia no es un tema agotado de ninguna manera. O sea, aquí hay que seguir profundizando. ¿Mm? Necesitamos seguir profundizando. Okay. Como conclusión entonces y reflexión a este mensaje de las 7 iglesias. El mensaje final para cada una de las iglesias está dedicado a los vencedores. ¿Mm? Todo el tema, el mensaje, ¿verdad? Termina con los vencedores. El que salga vencedor. El que salga vencedor. Y se repite, se repite. Por lo tanto, la primera reflexión que tenemos que hacer es que el reino de los cielos es de los vencedores. ¿Mm? Y son vencedores porque no están exentos de dificultades, de pruebas, de persecución, incluso de martirio. ¿Mm? Ahora, gracias a esta leve tribulación, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Momentánea, que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, el carácter y la naturaleza de Cristo es forjada en los vencedores. Ellos llegan a adquirir su personalidad, su identidad, su lenguaje, sus virtudes y finalmente su herencia. ¿Mm? Amados, en las 7 iglesias están todas las experiencias que el creyente pueda vivir o que ha vivido o que vivirá. Están todos los consejos que necesita oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Mm? Ya sea para nuestro andar cotidiano, ya sea, ¿cierto? Para crecer, un crecimiento espiritual. Por lo tanto, nuestra identidad es con la naturaleza, queridos, y con el carácter de Cristo y con la experiencia de las 7 iglesias. Es un mensaje vivo, fresco, real, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. El mensaje de las 7 iglesias, queridos, no es para un estudio, sino es para nuestra experiencia de vida en Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.